Hola gente, ¿cómo les va? Espero que muy bien porque yo sí lo estoy. Aquí su buen amigo amante de las Iron Man Match y de los lloros de cierta parte de la comunidad gringa de las luchitas. Mi Erickson reportándose. Sean bienvenidos y bienvenidas a otro video más de predicciones locochonas del universo de la WWE. Ahora, serán mis predicciones a SummerSlam 2025. Sin más que decir, comencemos. El evento se celebrará el sábado 2 y domingo 3 de agosto del 2025 en el MetLife Stadium, en East Rutherford, New Jersey, Gringolandia, que tiene una capacidad de 82.500 espectadores para el evento más caliente del verano, que será histórico. Ya que ahora será de dos noches, veremos qué aciertos y cagadas se le ocurren a Triple Calva. Voy a dar mis predicciones por noches, ya que en un evento transmitido en YouTube, se confirmó cuáles serían los combates para el sábado y domingo. Bueno, menos relleno que las Lords y vamos a lo que truje chencha. Lucha en parejas. Randy Orton y el cantante Jelly Roll contra Drew McIntyre y Logan Paul. Todo comenzó el 4 de julio en SmackDown, con el regreso de Drew McIntyre en su primera aparición desde Saturday Night's Main Event 39. Su objetivo fue claro: Randy Orton. Sin filtros, McIntyre se burló de que Orton no rematara con su clásico punt kick a Cody Rhodes en la final del King of the Ring, y remató con una frase directa: "La leyenda de Orton está muerta". La respuesta de la víbora no tardó. Un RKO certero lo dejó en la lona, dando inicio a una rivalidad que pronto tomaría un rumbo inesperado. Una semana después, en una edición especial de SmackDown, el ambiente dio un giro aún más explosivo. Durante la presentación en vivo del live por parte de Jelly Roll, Logan Paul interrumpió con un mensaje despectivo, llamando al cantante un forastero dentro de WWE. Orton intentó defenderlo, pero McIntyre apareció por la espalda con una Claymore directa al rostro. Paul se sumó a la agresión, pero Jelly Roll no se quedó atrás y se metió en la refriega, provocando un nuevo caos en el ring. El cierre fue simbólico. Logan destruyó el set musical de Roll, dejando claro que la confrontación ya había escalado mucho más allá de simples palabras. En el siguiente Saturday Night's Main Event, se vieron las primeras consecuencias en acción. Randy Orton, con Jelly Roll en su esquina, enfrentó a McIntyre y Logan Paul, saliendo victorioso. Pero el resultado fue apenas el inicio. Paul atacó a Orton al finalizar el combate, provocando la intervención de Roll, que a su vez fue derribado por una nueva Claymore. Ante todo esto, Jelly Roll alzó la voz, pidiendo un combate oficial. Orton fue más directo, propuso una lucha por equipos para SummerSlam. La lucha quedó confirmada: Randy Orton y Jelly Roll contra Drew McIntyre y Logan Paul. El episodio del 25 de julio en SmackDown terminó de encender la chispa. En una edición de Impulsive TV, Paul se autoproclamó como ejemplo e inspiración de Cleveland, algo que Jelly Roll no dejó pasar. Lo confrontó y le recriminó por apropiarse de una comunidad que, según él, nunca lo ha visto como uno de los suyos. Con un discurso emocional, Roll habló sobre sus raíces, su conexión con WWE y con quienes han luchado contra la adversidad. Su mensaje caló hondo. No se trataba solo de un espectáculo, sino de representar a los que rara vez tienen voz. McIntyre intentó intimidarlo, pero Orton apareció al rescate. El caos volvió a estallar y, para sorpresa de muchos, Jelly Roll cerró la secuencia aplicando un Bossman Slam sobre Paul, sellando su posición como una amenaza real en esta lucha. El combate en SummerSlam representa mucho más que una simple rivalidad entre dos equipos. Por un lado, Orton simboliza la experiencia y el dominio psicológico del ring, mientras Jelly Roll representa la pasión de alguien que pasó de espectador a protagonista. Del otro lado, Drew McIntyre llega con una intensidad brutal, y Logan Paul sigue siendo un factor impredecible, siempre dispuesto a romper esquemas y robar el centro de atención. Este choque enfrenta generaciones, actitudes y formas de entender el espectáculo. Prevalecerá la veteranía y la conexión emocional del equipo Orton Roll.
¿O impondrán McIntyre y Paul su juventud, agresividad y estilo provocador? Mi predicción es para Randy Orton y Jelly Roll. Este lucha a nadie le importa un carajo, a pesar que están el asesino de leyendas y el papucho. Y podría decir que Logan. Pero, este combate en pareja solo les emociona y excita a los de TKO. Es todo lo que diré acerca de este combate, gente. Lucha individual entre Sami Zayn y Karrion Kross. Desde que inició el año, la rivalidad entre Karrion Kross y Sami Zayn ha escalado más allá de lo físico. Kross no se ha limitado a enfrentarlo dentro del ring, ha atacado su mente, su entorno y su estabilidad emocional. No busca simplemente una victoria, sino acabar con la esencia del luchador que alguna vez fue el alma de la resistencia. La historia dio un giro inesperado en Night of Champions, cuando Sami logró vencer a Kross. Fue un triunfo importante, pero no definitivo. En los episodios posteriores de Raw, Kross regresó más violento, interrumpiendo luchas, atacando con un tubo metálico y dejando en claro que no iba a permitirle a Zayn ni un segundo de paz. Cada semana, el asedio psicológico ha sido más intenso. En una de las ediciones más recientes, Kross cobró su revancha con la misma arma con la que ha marcado esta rivalidad, el tubo. El resultado fue un mensaje claro. Esto no es una simple serie de combates, es un proceso de desgaste emocional. Finalmente, el 25 de julio se anunció lo inevitable: Sami Zayn contra Karrion Kross en SummerSlam. Pero lo que se juega aquí no es un título, es el control emocional de Zayn, su capacidad de volver a levantarse, de volver a soñar con el campeonato máximo. Durante una entrevista con Corey Graves, Sami fue honesto. Admitió que necesita cerrar este capítulo para volver a enfocarse en lo que más anhela. Pero Kross apareció con una provocación más. Le entregó el tubo metálico y lo retó a reconocer su superioridad si pierde en SummerSlam. Ese es el verdadero pacto. Si Zayn cae, no solo pierde una lucha, sino que reconoce que Kross ha ganado también en lo emocional. Si gana, romperá el ciclo de manipulación al que ha sido sometido desde enero. La pregunta ahora es simple, pero intensa: ¿será Sami Zayn capaz de mantenerse firme y ponerle fin a esta pesadilla? ¿O Karrion Kross lo arrastrará a la oscuridad y lo convertirá en otro símbolo de su control? SummerSlam decidirá si el alma de Zayn sobrevive, o si finalmente se apaga. Mi predicción es para Sami Zayn. Se ve que la empresa enterrará a Karrion y al demonio lo over que se puso con la fanaticada, ya que lo están poniendo con luchadores que son amados por la gente y eso afectará más a su carrera. Y para Sami, me gustaría que saque su lado más heel durante el combate y poco a poco se venga su tan necesitado cambio a rudo, algo que los creativos no harán, y todo por el dinero que TKO no quiere perder. Lucha por los campeonatos femeninos en parejas de WWE, donde Raquel Rodríguez y Roxanne Pérez defenderán los cinturones contra la dupla de amigas por conveniencia de Charlotte Flair y Alexa Bliss. La división femenina en parejas atraviesa uno de sus momentos más intensos del año. Desde que Liv Morgan y Raquel Rodríguez recuperaron los títulos tras WrestleMania, parecía que el panorama estaba bajo control. Pero todo cambió drásticamente en Raw, el 16 de junio, cuando Liv sufrió una dislocación legítima del hombro en plena lucha contra Kairi Sane. Una lesión que no solo la sacó de circulación, sino que también obligó a replantear el futuro inmediato de los campeonatos. Ante esta situación, Judgment Day propuso una alternativa: Roxanne Pérez como reemplazo temporal de Morgan. Los gerentes generales accedieron, pero con una condición: debía probar su valía en el ring. Y lo hizo. En Evolution, junto a Raquel, no solo defendieron los títulos con éxito, sino que se mostraron como una pareja consolidada, capaz de adaptarse y responder a la presión del momento. Por otro lado, Charlotte Flair, tras quedarse corta en su intento por volver a la cima en WrestleMania 41, fue contactada por alguien inesperado: Alexa Bliss. El ofrecimiento de formar equipo fue rechazado al principio, pero con el paso de las semanas, Flair terminó aceptando. En su primera gran prueba como dupla, en la Fatal de 4 Esquinas de Evolution, se toparon con unas campeonas que no dejaron espacio a dudas. Victoria para Rodríguez y Pérez, quienes se mostraron sólidas y bien compenetradas.
la historia tomó un nuevo giro el 18 de julio en SmackDown, cuando Charlotte anunció que, tras una conversación con Adam Pearce, ella y Bliss recibirían una oportunidad titular en SummerSlam. Desde entonces, la tensión no ha hecho más que escalar. El último capítulo previo al evento ocurrió el 25 de julio, en un duelo individual entre Bliss y Pérez. A pesar de contar con Flair en su esquina, Alexa cometió un error clave al intentar intervenir en favor de su compañera. Pérez no perdonó y con un roll-up cerró la contienda, enviando un mensaje claro: cada error cuesta, y la campeona está lista para capitalizarlo. De cara a SummerSlam, el escenario está definido. La experiencia, astucia y calidad de Flair y Bliss frente a la determinación, frescura y cohesión de Rodríguez y Pérez. Un choque de estilos, generaciones y filosofías dentro del ring. Veremos el inicio de una nueva era con Bliss y Flair al frente de la división, o las actuales campeonas lograrán mantenerse firmes y reafirmar su legitimidad en el evento más grande del verano. Todo está por decidirse, y el panorama es tan impredecible como emocionante. Mi predicción es para Charlotte Flair y Alexa Bliss. La lucha promete ser una de las más importantes del evento. Con respecto a la dupla entre Raquel y Roxanne, pueden ir por otros campeonatos, aunque no descartó una revancha por los cinturones en parejas. Y con respecto a la dupla entre Charlotte y Alexa, se puede venir un reinado interesante, la verdad. Bueno, si el buqueo lo permite, ya que dicho aspecto pasa por tantos filtros, que es difícil pensar que el buqueo sea memorable. Pero en fin, que sea lo que el buqueo mande. Combate por el campeonato femenino de WWE, donde Tiffany Stratton defenderá la presea ante la ganadora del Queen of the Ring, Jade Cargill. El 4 de julio en SmackDown, Tiffany Stratton dejó en claro que no piensa ceder terreno ni dejarse intimidar. Frente a los rumores sobre su próxima retadora, afirmó estar lista para quien fuera, incluyendo a una imponente Jade Cargill. Pero antes de que pudiera anunciar formalmente su combate para Evolution, fue interrumpida por la propia Cargill. El tono fue cordial al principio, pero no tardó en tomar un giro más directo. Jade le recordó su victoria sobre Asuka y le advirtió que, si quería llegar completa a SummerSlam, debía elegir bien. En Evolution, Stratton superó una prueba exigente y retuvo el campeonato, dejando servido el camino hacia su enfrentamiento con Cargill en el mayor evento del verano. Lo que inicialmente parecía una rivalidad naciente, se convirtió en algo más grande. Una batalla entre dos mujeres decididas a dejar su huella, no solo en la división femenina, sino en el panorama general de WWE. El 25 de julio, Jade Cargill fue entrevistada por Katy Kelly y reafirmó su objetivo: demostrar que nació para ser campeona. La conversación fue interrumpida por Chelsea Green, quien no solo provocó a Cargill con palabras, sino que también la atacó en backstage. Jade respondió con contundencia esa misma noche, venciendo a Green de forma clara. Pero cuando parecía que todo terminaba ahí, Alba Fyre y Piper Niven, actuando como refuerzo táctico de Green, atacaron por la espalda. La desventaja era evidente, hasta que Tiffany Stratton apareció para equilibrar las cosas. El ataque quedó atrás rápidamente cuando ambas protagonistas quedaron solas en el ring, frente a frente. No hubo palabras, solo miradas intensas que marcaron el tono de lo que está por venir. Más que enemistad, hay una rivalidad construida sobre el respeto competitivo y el deseo de sobresalir. Este duelo en SummerSlam representa mucho más que una defensa del campeonato. Stratton busca validar su reinado ante una retadora con aura de invencible. Para Cargill, es la oportunidad de cumplir el siguiente paso en su ascenso y consagrarse definitivamente en WWE. Dos estilos distintos, pero con el mismo objetivo: ganar, impactar y dejar marca. ¿Será esta la noche donde Jade Cargill se corone campeona y confirme que su llegada no fue promesa, sino destino? ¿O Tiffany Stratton demostrará que no solo ha sabido mantener el título, sino que está lista para consolidarse como la figura central de la división? Mi predicción es para Jade Cargill.
Desde su debut en 2023, la empresa la está puseando a más no poder teniendo en cuenta sus carencias en el cuadrilátero, pero bueno, quieren demostrarle a AEW cómo se debe buquear a Cargill, y eso que la empresa de la cañada la tuvo congelada unos meses mientras Jade se entrenaba en el Performance Center para mejorar su rendimiento y habilidad en el ring, pero yo la veo igual, solo cambio que ya no bochea tanto como antes, a pesar de que todavía sigue bocheando, pero en fin, se viene un reinado del terror, gente, y para Tiffy podría irse a Raw para ir por el campeonato mundial femenino o el intercontinental femenino, o quedarse en la marca azul para ir por el campeonato de los Estados Unidos femenino, o mandarla a la división en parejas. O aún peor, mandarla a NXT para enterrar a Jay Kinney. Ok, no. Eso último ya no. Creo que fui muy fatalista con el manejo creativo a futuro con Stratton. Espero que Triple H haga lo correcto. Pinche Triple Calvaway. Combate en parejas entre el jefe tribal Roman Reigns y el hombre del Jeet Jey Uso contra los secuaces de Seth Rollins, Bron Breakker y Bronson Reed. La traición de Paul Heyman en la noche 1 de WrestleMania 41 marcó un antes y un después. Lo que parecía una alianza estratégica con CM Punk terminó siendo una jugada maestra a favor de Seth Rollins, alterando completamente la estructura de poder en WWE. Heyman, fiel a su estilo, movió las piezas del tablero sin que nadie lo viera venir. Así, la traición no fue solo contra Punk, sino también contra Roman Reigns, su histórico aliado. Con la lesión de Rollins en Saturday's Night Main Event 40, fueron Bron Breakker y Bronson Reed quienes tomaron la batuta, encarnando esta nueva era de brutalidad. Juntos, desataron una campaña de destrucción en Raw, atacando sin piedad a quienes representaban el viejo orden: CM Punk, Jey Uso y, eventualmente, Roman Reigns. Pero Reigns no se quedó en silencio. Su regreso fue contundente. El 14 de julio, el jefe tribal volvió con furia, interrumpiendo una emboscada de Breakker y Reed para limpiar la casa y dejar claro que aún tiene cuentas pendientes. Días después, enfrentó cara a cara a Heyman, pero nuevamente fue víctima de un ataque. En ese momento, la aparición inesperada de Jey Uso cambió el rumbo. Los primos, separados por heridas profundas, encontraron un motivo común: hacerle frente a la amenaza que representa esta nueva alianza. El desafío de Reigns, lanzado públicamente el 22 de julio, fue claro: él y Jey contra Breakker y Reed en SummerSlam. Una lucha pactada no solo con orgullo, sino con sed de venganza. Los actos de violencia no se detuvieron. En el evento principal más reciente, Jey Uso y Bronson Reed se enfrentaron en un combate que terminó en caos absoluto. Breakker intervino, el control se perdió, y lo que siguió fue una masacre. Ataques coordinados, destrucción por todo el ringside y hasta una burla simbólica cuando Reed le quitó los zapatos a Roman Reigns. Este SummerSlam no es una lucha convencional. Es un choque entre generaciones, entre ideales, entre quienes representan la historia y quienes buscan enterrarla. Roman y Jey cargan con las sombras del pasado, pero también con la experiencia. Breakker y Reed vienen con impulso, hambre y sin miedo a romper límites. ¿Quién saldrá victorioso? ¿Será la unión familiar capaz de superar la fuerza bruta del presente? ¿O seremos testigos del ascenso definitivo de un nuevo imperio? Mi predicción es para Roman Reigns y Jey Uso. Seamos sinceros, desde la lesión de Rollins, la facción sigue haciendo su desmadre, pero el único y reconocible jefe tribal va a enterrar a la facción y de a poco se convertirán en unos jovers. Y cuando Rollins regrese, la facción perdió credibilidad, y él solo se quedará con el maletín, aunque veo que fallará su canjeo por culpa de Roman y se reactivará la rivalidad solo entre ellos para la vitrina de los Inmortales número 42, y para el Jeet, pues a seguir jiteando hasta que la fanaticada se canse de él. Lucha por el campeonato mundial pesado donde el general del ring, Gunther, buscará retener el cinturón ante el mejor en el mundo, CM Punk. Todo comenzó el 9 de junio en Raw, cuando Gunther derrotó a Jey Uso y se proclamó campeón mundial pesado, marcando el inicio de un reinado con autoridad desde la primera noche.
no tardó en cimentar su supremacía. El 12 de julio, en Saturday Night's Main Event 40, venció nada menos que a Goldberg en una defensa que, más allá del resultado, mandó un mensaje claro. El ring general no está aquí para ocupar un lugar, sino para dominar. La gran incógnita era, ¿quién se atrevería a plantarle cara en SummerSlam? La respuesta llegó el 14 de julio en Raw. Un gauntlet match entre Bron Breakker, CM Punk, Jey Uso, LA Knight y Penta elevó las pulsaciones del público, no solo por el nivel de talento sobre el ring, sino por el inesperado regreso de Roman Reigns. Sin embargo, quien se llevó la victoria fue CM Punk. El veterano, el rebelde, el eterno inconforme, volvió a colocarse en la órbita titular tras una lucha extenuante, y la mesa quedó servida para un enfrentamiento que promete ser histórico. Una semana después, el 21 de julio, Punk tomó el micrófono y no dejó dudas, no solo quiere ese título, lo necesita. Reconoció la solidez de Gunther, pero dejó claro que ha pasado su vida preparándose para momentos como este. Reclamó su lugar como The Best in the World, apelando no solo a su legado, sino al deseo de cerrar su carrera en la cima. La respuesta de Gunther fue precisa. Sin distracciones ni rodeos, afirmó que comparte los mismos objetivos: dinero, títulos, respeto. Pero a diferencia de muchos, él respalda sus palabras con hechos. No necesita alzar la voz ni cargar con el pasado para validar su presente. Según Gunther, el verdadero mejor del mundo es quien carga el campeonato en su cintura, y le advirtió a Punk que el ring no tiene espacio para la nostalgia cuando suene la campana. El 28 de julio, el cruce verbal continuó. Gunther se proclamó ganador del primer intercambio, pero Punk interrumpió con una declaración contundente: no está sin palabras, está perplejo. Ese campeonato no representa solo gloria, dijo. Representa aire, representa vida, representa legado. Es su razón, su motor, su vínculo con una audiencia que lleva más de una década gritando su nombre. En palabras de Punk, Gunther simplemente no está a su nivel. Estamos ante algo más que una lucha titular. Es un choque generacional, de filosofías, de estilos, de pasiones. Gunther representa el poder del presente. Dominio, consistencia, frialdad estratégica. Punk encarna el fuego del pasado que aún arde con fuerza. Corazón, legado, rebelión. Dos mundos distintos, una misma ambición. Y ahora, todas las miradas se posan sobre SummerSlam. ¿Podrá CM Punk demostrar que aún es capaz de sostener el peso de sus propias palabras y de su historia? ¿O será Gunther quien dé el siguiente paso hacia una era aún más dominante? Las respuestas llegarán cuando la campana suene. Y el mundo entero estará mirando. Mi predicción es para Gunther. Los secuaces de Seth Rollins harán todo lo posible para que el general del ring retenga y arruinar el momento del punqueto y así armarse la War Games para la serie de los sobrevivientes en noviembre. Y para el austríaco, veremos quién será el siguiente luchador en retar al general del ring. TLC Match por los campeonatos en parejas de WWE, donde Yugeisi y Dexter Lumis de los Wyatt Six defenderán los campeonatos ante Angelo Dawkins y Montez Ford de los Street Profits, Andrade y Rey Fénix, Alex Shelley y Chris Sabin de los Motor City Machine Guns, Johnny Gargano y Tommaso Ciampa de DIY, y Acción y Nathan Fraser de Fracción. En el SmackDown 23 de mayo, la división en parejas fue sacudida por el regreso de los Wyatt Six. Tio Howdy, Dexter Lumis, Eric Rowan, Yugeisi y Nikki Cross irrumpieron tras meses de ausencia, y lo hicieron de manera violenta. Atacaron sin previo aviso a Fracción, y a los entonces campeones los Street Profits, dejando su combate titular sin desenlace. Fue un mensaje claro: el grupo había vuelto, y no precisamente en paz. Lo que siguió fue una ola de caos que no tardó en propagarse. En semanas posteriores, los Wyatt Six extendieron sus ataques, sumando a Motor City Machine Guns y DIY a su lista de víctimas. El 13 de junio, Gacy y Lumis obtuvieron una victoria directa sobre los Machine Guns, y pronto se les otorgó una oportunidad por los títulos. Pero una nueva intervención externa impidió una resolución clara. El caos parecía estar completamente fuera de control. El 4 de julio, en una lucha de 8 hombres, el grupo logró una victoria determinante.
Con ese impulso, Gacy y Loomis volvieron a la escena titular y, el 11 de julio, finalmente conquistaron los campeonatos en parejas, al derrotar a los Street Profits. Desde ese momento, la división sintió un cambio drástico. La presencia de los Wyatt Six generó más miedo que respeto, y los equipos comenzaron a cuestionar si la competencia seguía siendo justa. La respuesta a esta amenaza vino en forma de unión. Andrade y Rey Fénix surgieron como contendientes tras ganar una lucha clasificatoria frente a DIY, Motor City Machine Guns y Fracción. Pero incluso su intento fue saboteado. Nikki Cross intervino y sacó al árbitro en plena cuenta. Otra oportunidad legítima fue arrebatada antes de concretarse. Con la división al borde del colapso, el gerente general Nick Aldis decidió actuar. Y lo hizo con contundencia. Anunció una lucha de 6 mesas, escaleras y sillas en SummerSlam. Todos los equipos involucrados estarán en juego por los títulos, sin margen para excusas ni interferencias externas. Esta lucha representa algo más que la coronación de unos campeones. Es una lucha por el control de la división, por el equilibrio que los Wyatt Six alteraron desde su regreso. Gacy y Loomis han demostrado ser peligrosos en conjunto, disciplinados, fríos y violentos. Pero enfrente tendrán equipos con estilos únicos, con hambre de justicia y con una motivación compartida. Recuperar la competitividad de una división que ha estado marcada por el caos. En un entorno como el TLC, donde no hay reglas claras y todo puede pasar, cada equipo tendrá que arriesgarlo todo. ¿Lograrán los Wyatt Six extender su dominio entre sillas rotas y mesas quebradas? ¿O algún otro equipo sabrá adaptarse al caos para volver a poner orden en lo alto de la división? Mi predicción es para Hugh Gacy y Dexter Loomis de los Wyatt Six. Esta lucha será wrestling en su máxima expresión, da igual quien gane de los otros 5 equipos o si retienen los Wyatt Six. La división en parejas de la marca azul es 100 veces mejor que la división en parejas de la marca roja. En efecto, será una carta de amor al wrestling carajo. Steel Cage por el campeonato de los Estados Unidos entre Solo Sikoa y Jacob Fatu. Todo comenzó en Night of Champions, cuando Solo Sikoa se coronó como nuevo campeón de los Estados Unidos al derrotar a Jacob Fatu. Pero la victoria no fue limpia. La interferencia de Ace Mateo, el regreso inesperado de Tonga Loa y el debut de Tala Tonga convirtieron ese triunfo en el inicio de una rivalidad marcada por traición, poder y una creciente tensión personal. El 4 de julio en SmackDown, Jacob Fatu respondió en el ring con una victoria clave en lucha por equipos, cubriendo directamente al campeón. Ese resultado no solo equilibró la balanza, también confirmó que Fatu seguía siendo una amenaza legítima, tanto en lo físico como en lo psicológico. Pero la historia no se limitó al cuadrilátero. 2 semanas después, la narrativa dio un giro sorpresivo. Fatu fue detenido tras un presunto accidente automovilístico en el que estuvo involucrado el grupo liderado por Sikoa. Sin embargo, esa misma noche volvió a la arena y desató un nuevo enfrentamiento, obligando a Adam Pearce, gerente general interino de SmackDown, a tomar cartas en el asunto. Su decisión fue clara: Solo Sikoa defendería el campeonato de los Estados Unidos ante Jacob Fatu en una Steel Cage match en SummerSlam. Poco después, Sikoa también fue arrestado, esta vez por supuestamente haber fingido el accidente. La línea entre provocación, ficción y realidad se fue desdibujando, elevando el interés por una lucha que ya trascendía el campeonato. El 25 de julio, Jacob Fatu reafirmó su postura. No me preocupa estar encerrado con Solo. Sé que lo voy a terminar, dijo en entrevista con Katy Kelly. Pero antes de enfocarse completamente en el combate en jaula, apareció el Miz, recordándole que lo había dejado fuera de acción semanas atrás. Lo que siguió fue una confrontación directa y una victoria más para Fatu, quien lucía enfocado. Después del combate, el caos volvió. Solo Sikoa, junto a Tonga Loa, y Ace Mateo y Tala Tonga, emboscaron a Fatu con una brutalidad que confirmó la guerra declarada. Fatu respondió con fuerza, pero Tala Tonga cerró el ataque con otro golpe certero. Jimmy Uso apareció, pero no logró cambiar el rumbo de la situación. Fatu estaba solo, y eso solo intensificó su determinación. En SummerSlam, el escenario será una jaula de acero.
No hay escape fácil, no hay aliados que puedan entrar sin consecuencias. Solo un campeón saldrá de ahí. Este no es solo un combate por el título. Es una lucha que involucra orgullo familiar, traiciones recientes y una historia en construcción que podría marcar un punto de quiebre en SmackDown. ¿Será Jacob Fatu quien recupere el campeonato y acabe con el dominio del grupo de Sikoa? ¿O será solo quien demuestre que su control es absoluto incluso cuando el ring se convierte en una celda? Mi predicción es para solo Sikoa. Se avecina el regreso de Tama Tonga, mejor conocido como el ña, para ayudar a Sikoa a retener el título midcard y así tener una lucha entre My Family Tree contra Fatu y el linaje original. Ya paren con esto. Estoy hasta la madre de la historia del linaje. Y lo peor es que faltan más samoanos que debutar. Ya estoy cansado, jefe. Y todo esto es culpa de La Roca. ¿Saben qué? A la mierda con esto. Porque si no me volveré loco. No disqualification, no count out match por el campeonato intercontinental femenino entre Becky Lynch y Lyra Valkyria. Donde si Valkyria pierde, no podrá volver a retar a Lynch por el título mientras ella sea campeona. El 7 de junio, en Money in the Bank, Becky Lynch volvió a demostrar por qué es una de las figuras más importantes de esta era. Capturó el campeonato intercontinental femenino en una lucha intensa contra Lyra Valkyria, quien había convertido esa oportunidad en un asunto personal. Pero ese resultado no fue el cierre de una historia, sino el comienzo de una guerra. En las semanas siguientes, el reinado de Becky no estuvo exento de polémica. Primero, retuvo ante Bayley gracias a una descalificación en Raw. Después, en Evolution, superó a Valkyria y a Bayley en una triple amenaza marcada por la brutalidad. Sin embargo, Lyra no estaba lista para rendirse. En el Raw post-Evolution, consiguió una victoria clave sobre Bayley que la catapultó directamente a SummerSlam. El duelo estaba pactado. La revancha era un hecho. El 21 de julio, el vestidor fue testigo de una tensión que ya era insostenible. Becky lanzó el reto definitivo: si Lyra pierde, no podrá volver a competir por el título mientras ella sea campeona. Lejos de amedrentarse, Valkyria aceptó y elevó aún más las apuestas. El combate será sin descalificación ni conteo fuera del ring. Para cerrar el momento, le aplicó una Manhandle Slam a la propia Becky. Una respuesta directa y sin rodeos. Horas más tarde, en una lucha de parejas, Lyra hizo equipo con Bayley para enfrentar a Raquel Rodríguez y Roxanne Pérez. Pero Becky no dejó pasar la oportunidad de alterar la balanza. Interfirió, atacó por la espalda a Lyra y dejó desprotegida a Bayley, que terminó cayendo derrotada. No fue solo una traición, fue una humillación calculada y premeditada. El 28 de julio, en Raw, Lyra volvió con otra actitud. Miró a la cámara con una firmeza inquebrantable y lanzó un mensaje claro para SummerSlam. Está preparada para todo. Becky intentó sorprenderla con un palo de kendo, pero falló. Valkyria la desarmó y respondió con el mismo objeto. El resultado: Becky huyó del cuadrilátero. Ahora, el panorama está completamente definido. No hay reglas. No hay margen para el error. Si Lyra gana, su perseverancia será recompensada y la división femenina tomará un nuevo rumbo. Si pierde, su oportunidad por el título desaparecerá, al menos mientras Becky lo tenga en sus manos. La campeona ha demostrado que puede manipular las circunstancias, pero la retadora ya no tiene miedo. SummerSlam marcará un antes y un después. La pregunta es simple. ¿Será el reinado de Becky el que imponga su ley, o será Lyra Valkyria quien rompa todas las barreras para alcanzar su momento definitivo? Mi predicción es para Lyra Valkyria. A ver, el marcador está 2-1 a favor de Valkyria si contamos el combate que tuvieron en NXT Halloween Havoc del 2023. Pero si solo contamos los combates en el roster principal, están 1-1. Y por lo general, cuando esta estipulación, que si tal retador o retadora pierde la lucha, ya no podrá retar por tal cinturón, si el actual campeón o campeona sigue reinando, es un 50 y 50. Y me refiero que el retador o la retadora gane la lucha y el cinturón y el actual
el campeón o campeona pase a ser retador o retadora y la estipulación sea utilizada a su conveniencia y como dije, es un 50 y 50. Pero es eso sí, esta rivalidad elevó el nulo prestigio del título intercontinental femenino. Combate por el campeonato intercontinental donde Dominic Mysterio buscará retener el título ante el fenomenal AJ Styles. Todo comenzó con una defensa programada para Night of Champions, pero una lesión de último minuto en Dominic cambió el rumbo. Lo que parecía ser una pausa temporal se convirtió en semanas de incertidumbre, excusas médicas y evasivas que frustraron tanto a los fans como el propio AJ Styles. Adam Pearce, gerente general de Raw, intentó mantener el orden. Y cuando la paciencia se le agotó, fijó una fecha clave. Si Dominic recibía el alta médica, el combate se haría en SummerSlam. Pero Dominic no lo puso fácil. Eludió el chequeo médico con cada recurso posible, hasta que se vio acorralado. Pearce fue claro. Si no se evaluaba, perdería el campeonato. Fue entonces cuando el rumbo cambió. Dominic atacó a Styles, declaró estar listo para luchar y el combate quedó sellado. SummerSlam será el escenario donde, ahora sí, no hay escapatoria. El último enfrentamiento previo en Raw elevó la temperatura. Un combate por equipos que combinó intensidad, técnica y caos. Styles, junto a las Kabuki Warriors, Asuka y Kairi Sane, enfrentó a Dominic, Roxanne Perez y Raquel Rodríguez. El resultado fue claro. Victoria para el equipo de los Faces, quien cerró con un fenomenal forearm directo al rostro de su rival. Una advertencia más que simbólica. AJ Styles llega con impulso, experiencia, respaldo del público y un dominio sobre el ring que pocos pueden igualar. Pero Dominic no es un oponente cualquiera. No se trata solo de habilidad, sino de cómo juega con las circunstancias, cómo manipula las reglas a su favor. Su reinado ha sido polémico, sí, pero no por eso menos efectivo. En SummerSlam, el título está en la cuerda floja. Veremos a un nuevo campeón, respaldado por su talento y consistencia. O Dominic, con su oportunismo y su capacidad para salir ileso en el caos, logrará una defensa más. Todo está en juego. Y esta vez, no hay excusas. Mi predicción para AJ Styles. Sinceramente, el reinado del ginecólogo del wrestling dejó mucho que desear, ya que el título solo está de adorno por culpa del mal buqueo que Triple H le ha dado a varios de sus campeones y campeonas luego del magno evento 41. Además, un cambio titular en el cinturón midcard no vendría bien, aunque si retuviera a Dominic me gustaría un reto mayor, el cual sería el regreso de la versión face de John Cena e ir a por el único cinturón que nunca ha conquistado en su carrera, como lo es el título intercontinental, pero bueno, eso es una fumada mía. Triple amenaza por el campeonato mundial femenino donde la reciente monarca Naomi buscará retener el cinturón ante Rhea Ripley e Io Sky. Desde aquel sorpresivo canjeo en Evolution, el panorama de la división femenina cambió por completo. Naomi no solo aprovechó el momento justo para canjear su contrato, lo hizo en medio de un combate intenso entre dos de las superestrellas más dominantes de la actualidad. Un movimiento arriesgado, pero efectivo. Resultado: campeona nueva y rostro renovado en Raw. Sin embargo, como suele ocurrir en WWE, las consecuencias no tardaron en llegar. Tanto Rhea como Io exigieron sus revanchas, y con justicia. Ambas fueron parte directa del combate en el que Naomi canjeó, y las tres tienen argumentos sólidos para considerarse la mejor opción para representar a la marca roja. Lo que siguió fueron semanas de tensión, choques verbales y enfrentamientos físicos que dejaron ver que esto va mucho más allá de un simple título. El caos se desató con la intervención de figuras como Stephanie Baker y Chelsea Green, sumando aún más complejidad a una rivalidad ya de por sí intensa. Y aunque el combate en equipos del último Raw dejó una victoria clara para el bando de las Faces, Io Sky le dejó una advertencia a Rhea Ripley de que no puede ignorarse. No hay alianzas reales, solo intereses individuales, y cada una está dispuesta a todo para salir con el título en lo alto. Naomi llega con el impulso del momento y la confianza que da tener el campeonato. Io busca demostrar que sigue siendo la referencia técnica y estratégica del ring.
Y Rhea representa esa fuerza bruta y presencia imponente que puede cambiar el rumbo del combate en un instante. Una triple amenaza donde cada segundo puede ser decisivo, donde la campeona no tiene que ser vencida para perder el título, y donde cada una tiene cuentas pendientes con las otras. El escenario está planteado para un combate explosivo. ¿Logrará Naomi consolidarse como campeona o veremos el regreso a la cima de una ex campeona con sed de venganza? Mi predicción es para Rhea Ripley. La empresa está dando armas para que la comunidad en inglés fuera de Gringolandia, también excluyendo al país de Mami, empiece poco a poco a odiar y abuchear el sobrebuqueo de la australiana en la escena titular, mejor mándela a la marca azul, pero sin antes terminar su paso en la marca roja, mandarla a la división midcard y luego a la división por parejas con Io, como se está viendo últimamente en los house shows de la empresa. Con Io ya situé con lo último que dije con anterioridad, mandarla con Rhea a la división por parejas, y para Naomi, ella solo fue una campeona de transición nada más, y aunque retuviera el cinturón iría con doña Stephanie Baker en Clash in Paris, si es que la chilena la elige. Es más, es el mismo caso si también gana Rhea o Io, ir a defender el cinturón ante Baker en París. Eso es todo lo que tenía que decir. Y por último, Street Fight por el campeonato indiscutido de WWE entre el heel John Cena y el twinner Cody Rhodes. El punto de partida fue Night of Champions, donde se celebró la final del torneo King of the Ring. El premio no solo era el trono simbólico, sino una oportunidad titular en SummerSlam. Cody Rhodes, en representación de SmackDown, se impuso en la final y se coronó como rey del ring. Más tarde esa misma noche, John Cena retuvo con éxito el campeonato indiscutible, dejando así confirmado el escenario: Cena contra Rhodes por el título máximo en el evento más grande del verano. La lucha, sin embargo, no se limita a ser solo una defensa titular. El trasfondo añade un peso emocional importante. WrestleMania 41 sigue siendo una herida abierta para Rhodes. Aquella noche, Cena lo venció en un combate marcado por la polémica intervención externa de Travis Scott. Desde entonces, la tensión entre ambos ha ido escalando. Y el 18 de julio en SmackDown, durante la firma del contrato, esa tensión estalló. Cena dudó, insinuando que tal vez no estaba listo para otra guerra en el ring. Rhodes no dio paso atrás y lo confrontó, logrando que Cena firmara. Pero la verdadera sorpresa vino después. Una cláusula reveló que el combate en SummerSlam será un Street Fight, una estipulación sin restricciones que convierte el ring en un campo de batalla total. Una semana después, Rhodes dejó clara su postura. No quiere enfrentarse a un icono decorativo ni a una leyenda en modo homenaje. Quiere al Cena real, al que lo derrotó en el pasado, al competidor incansable que representa los valores de su carrera: lealtad, respeto y sacrificio. Según sus palabras, si este será el último SummerSlam de Cena, entonces que lo pelee con todo lo que le queda. Este combate supera lo meramente competitivo. Para Rhodes, es una oportunidad de redención, de cerrar un capítulo que lo ha perseguido desde WrestleMania. Para Cena, puede ser el momento de reafirmar que sigue siendo una figura vigente frente a una nueva era que reclama su espacio. El factor sin reglas suma una dosis de imprevisibilidad total. Ninguno podrá escudarse en tecnicismos. No hay conteos fuera del ring, no hay descalificaciones. Solo cuenta quién puede resistir más, quién puede dejarlo todo y aún seguir en pie. ¿Será Cody Rhodes capaz de borrar el fantasma de su derrota más amarga y alzarse como campeón? ¿O demostrará Cena, incluso en el caos absoluto de un Street Fight, que aún tiene la capacidad de mantenerse en la cima? Lo único seguro es que este enfrentamiento donde todo se pondrá en juego mucho más que un título. Mi predicción es para Cody Rhodes. Se avecina el turn de Cody, gente, aunque siento que TKO meterá mano, como siempre, en que Rhodes no haga su cambio a rudo, ya que pues dineros, gente. Y para el rapero mayor, una lucha por el título intercontinental no suena nada mal. Nuevamente siendo face. Ya sea ante el buen Dominic Mysterio e AJ Styles, ya sea en Clash in Paris, Crown Jewel o Survivor Series, cualquiera de esos PLEs, ya que es el único título del roster principal que le falta, haz lo posible, triple fatiga.
Bueno gente, estas fueron mis predicciones de esta nueva edición del evento, y recuerden, que estas son solo mis predicciones, ya que el buqueo siempre nos puede preparar sorpresas ya sean buenas o malas. Si gustan, déjenme en caja de comentarios sus predicciones de estos combates. Vamos, no sean tímidos y tímidas, que no muerdo, a menos que me obliguen a bailar el pasito durandense, ya que no quiero hacer el ridículo. Póngalo, pero solo moveré mi cabeza al ritmo de la canción, si es que alguna rola me gusta, ya que para ciertos géneros musicales, si soy un algo exigente por no decir mamón, para que me agrade una canción de dichos géneros musicales gente, sorry. En fin. Muchas gracias por ver este video. Dejen su like. Les invito a que se suscriban a mi canal, para que vean el variado contenido que hago por aquí, donde encontrarás videos sobre música, anime, luchitas, fútbol, videojuegos, teorías fanfics de animes, o como me gusta llamarlas, historias canónicas en el lore de publicaciones de historias de este canal, cuando me conviene decirlo muy jejejeje, y videos randoms que salen de mi mente creativa, con mi edición más básica que la tabla del 10, y con mi PC del año donde se realizó esta edición del evento más caliente del verano. Se los agradecería mucho. Además que es gratis y aportas a que este bonito canal y comunidad crezca aún más. Activa la campanita para que el tío YouTube y el tío TikTok te notifiquen cuando suba nuevo video. No te olvides de compartir este video, y seguirme en las demás redes sociales oficiales del canal, que dejaré en la descripción del video o si no estarán apareciendo en este punto del video, donde solamente les publico o aviso que subí nuevo video. Por cierto, les avisaré la fecha del primer directo del canal en la pestaña de comunidad, y otra cosa más, se viene una nueva historia para el canal. Ahora sí, sin más que decir, un saludo y un abrazo psicológico virtual para todos y todas. Y un bechito psicológico en la mejilla para las chicas. Chao a todos y todas. Que la fuerza del ajuste de actitud les acompañe.